hablar sobre las políticas públicas verdes, de economía verde del país, implica decir muchas cosas que voy a intentar resumirlas en algunos apuntes que tengo aquí. Uruguay, sin duda que es un país que se destaca. Si uno compara con otros países de la región, Uruguay tiene muchos indicadores que nos hacen distinto. Ayer decía, cuando uno recorre y le piden que hable y muestre las muy buenas cosas que hemos hecho en materia de renovables, en materia de economía circular, en PACE, que hemos hablado varias veces a través de las plataformas Zoom, con otras partes del mundo, contándole la muy buena experiencia que hemos tenido. Recién me preguntaban por allí lo bueno que había sido esto, y yo le digo, no fue bueno, fue muy bueno, porque sembró la semilla de economía circular, de economía verde, que ha sido muy buena. Sin duda que Uruguay tiene niveles de desarrollo humano más altos de la región, en Latinoamérica, indicadores relacionados a la calidad ambiental, que también son muy buenos. Estamos primero en la región en crecimiento con equidad, primeros en indicadores de democracia plena y libertades civiles. Tenemos una fortaleza institucional que creo que todos hoy reconocen y que este programa PACE demuestra esa fortaleza institucional, porque comenzó con el gobierno anterior y fue continuado como si hubiéramos sido una sola línea por este gobierno, y aún más, creo que lo llegamos a potenciar. Y lo tomamos como que hubiera nacido con nosotros el programa, por lo tanto esto demuestra la fortaleza institucional del país. Tenemos una matriz eléctrica renovable que es motivo de orgullo, certificamos el origen de nuestra renovable, cosa que no sé si todos sabemos, pero hoy el mundo reclama y requiere que aquellas empresas que generan productos verdes lo puedan demostrar, y Uruguay hoy tiene un sistema auditable, por quien lo quiera hacer, para que aquellas empresas que producen bienes exportables puedan decirle que se fueron producidos por energías que provienen de fuentes renovables. Y eso que adquiere un valor agregado diferente en el mundo, y eso también es un logro que hemos incorporado a partir de este año, de enero de este año una parte y en junio de este año la segunda parte. Estamos en empleos verdes, si tomamos la tasa de medición de IRENA, en parámetros 2.4 veces superior a la media mundial, repito, tomando la forma de medir de IRENA la tasa de empleo verde. Tenemos una estrategia climática de largo plazo que hemos construido no hace mucho tiempo. Adherimos a la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. Y podemos seguir con algunos otros logros más que se han dado a lo largo de los últimos años, digamos así, lo que llevamos de este gobierno, pero también muchas cosas anteriormente. Y yo diría que muchas de estas cosas también comenzaron en gobiernos del siglo pasado, de finales del siglo pasado, como por ejemplo el de la transición hacia las energías renovables, con la desmonopolización de la generación de energía y la posibilidad de que operadores privados ingresen al mercado. Y hoy lo tenemos diseminado por todo el país a los parques solares y los parques eólicos y las biomaseras. Yo creo que igual existen desafíos y desigualdades sociales, de empleo, de educación y de uso de los recursos naturales que nos obligan a hacer frente a estos desafíos, y por eso apuntamos como Gobierno Nacional a potenciar la transición hacia la economía verde, entre otras herramientas, verde e inclusiva, potenciar un desarrollo sostenible, integral y duradero, y nuestro Ministerio particularmente ha jugado un rol protagónico en esto. Le hemos dado impulso a la renovable, como le decía, pero también a la movilidad sustentable. Uruguay es un país que ha decidido claramente que la movilidad nuestra de todos los días avance hacia la electrificación de nuestro transporte, de los particulares, pero también del transporte urbano, porque partimos de una generación, de una producción de energía que es renovable y que por lo tanto no teníamos otro camino, y creo que es un buen camino pensar de que nuestra movilidad va a ser eléctrica, y estamos avanzando hacia ella, hacia esa movilidad sustentable, y aquello que sea de larga distancia y de peso lo estamos pensando en el hidrógeno, y seguramente más adelante vamos a hablar de eso. Estamos desarrollando el hidrógeno verde. Uruguay es un país que tiene enormes potencialidades para avanzar hacia ser netamente exportador en materia de hidrógeno, y eso nos ha hecho hacer varias acciones. Ayer
tanto Laura como María José les contaban algunas cosas de la economía circular. Bueno, María José lidera el equipo de hidrógeno del MIEM y hicimos una hoja de ruta en un acuerdo con el BID. Estamos desarrollando un piloto que nos va a llevar a fines del año 24, principios del 25, a ver ya en nuestras calles seguramente circulando vehículos hidrógeno, producto de ese piloto que básicamente nos va a permitir adquirir experiencia y conocimiento para potenciar el desarrollo de lo que el país puede llegar a dar. Y esa hoja de ruta nos indica que tenemos potenciales de ser netamente exportador de hidrógeno y es algo que nos entusiasma mucho. Hemos firmado acuerdo, el ministro Paganini ha viajado por varios países y ha firmado acuerdo en materia de complementariedad para desarrollar el vector hidrógeno. Y tenemos muchas cosas por hacer en ese sentido, no los voy a aburrir, pero es una de nuestras políticas verdes a largo plazo, con lo cual lograríamos no solamente ser exportadores y generar muchas divisas para el país, sino también sustituir nuestras principales causas de contaminación, que es la industrial, con un energético verde, y además el transporte pesado y de larga distancia. La eficiencia energética aplicada a sectores claves también es parte de nuestra economía verde. El impulso a la creación y desarrollo de pymes en la transición hacia la economía circular, en esto Page nos ha ayudado mucho. Apoyo a los sectores industriales para ser más eficiente en el uso de recursos y en la reducción de las emisiones. Herramientas de políticas públicas que el Ministerio despliega para que lo productivo, el ecosistema productivo del país transite hacia la economía verde y para que además podamos cumplir con nuestros compromisos asumidos en cuanto a contribuciones nacionales determinadas a la NSD en el marco del Acuerdo de París. Y compromiso que no solamente firmamos, sino que lo sustentamos con los hechos. Page, sin duda, que ha contribuido a potenciar los esfuerzos nacionales en la transición hacia la economía verde, como les decía, social, económica y ambientalmente sustentable o sostenible. Ayer el ministro Peña me decía, sostenible es mejor que sustentable, y tiene razón. Ha creado Page oportunidades para que la cadena de valor tengan en cuenta la circularidad de los productos y materiales, realizando los máximos aprovechamientos de ellos, estimulando el fortalecimiento de enfoques de producción y diseño, impulsando la innovación y la investigación a fin de colaborar con el sector empresarial. Ha desarrollado un plan de creación de capacidades que ha priorizado el trabajo con 4 públicos, el gobierno nacional y departamentales o subnacionales, como se lo denomina, la sociedad civil, el sector público y el sector privado. La incorporación de la economía verde en los procesos de planificación nacional y subnacional, fortaleciendo las capacidades, ha contribuido al diseño de políticas nacionales en economía verde, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Economía Circular, el Plan Nacional de Empleo, el Plan de Gestión de Residuos, muchas de ellas vinculadas a otros ministerios y no solamente al Ministerio de Industria. La medición de las estadísticas nacionales y subnacionales de economía verde inclusiva y empleo verde en el país. Ha desarrollado apoyo a políticas sectoriales como la Estrategia Nacional de Economía Circular, en acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería y nuestro Ministerio, el MIEM, como un paso previo, y ayer lo hablábamos con Manuel, de que eso debería ser el punto inicial para hacer la hoja de ruta de esto, hacia la institucionalización como política nacional. Y esto fue ahora, en el año 2022, no estamos hablando de algo, se está construyendo en este momento. Impulsando también, para transitar hacia el modelo de economía circular. Impulsamos la creación de un fondo de innovación e investigación en economía circular para potenciarla y en especial para la digitalización de procesos productivos en acuerdo con Page, el Ministerio de Industria, ONUDI, el BID y ANI, que quiero destacar que está el presidente de ANI, que una vez más nos acompaña, que no lo nombré cuando saludé de las autoridades, gracias Flavio por estar. Con el sector privado,
hemos desarrollado alianzas con las cámaras empresariales, cámaras industriales y organizaciones que agrupan a las empresas para promover la economía verde dentro del sector privado. Por ejemplo, de ello es el Laboratorio de Economía Circular que implementamos con la Cámara de Industria, que ya va por su segunda edición y que ha sido muy exitoso. Obviamente que para lograr todo esto se requiere que tanto las agencias de Naciones Unidas como los ministerios, en el caso de Trabajo, de Ambiente o de OPP, y las agencias de Naciones Unidas como UNITAR, ONUDI, PNUD y PENUMA pudiéramos trabajar en conjunto. Y vaya si lo hemos hecho muy bien. Y muchas de estas cosas que estoy diciendo fueron posibles gracias a esa articulación que se dio de la mejor manera. Así que yo creo que las políticas verdes en el país están instaladas, tenemos mucho por hacer, pero tenemos mucho hecho. PACE fue relevante en Uruguay, es incuestionable, no podemos negarlo, y fue de alguna manera quien puso la semilla de esa economía verde en el país. Realizó un ejercicio de articulación, de movilización de recursos, de generación de capacidades que ha derramado a nivel nacional y en el territorio. Ha puesto en agenda la economía verde, ha marcado un rumbo para la construcción de políticas públicas en la materia, muchas de ellas construidas ya o en construcción. Desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Industria, que tuvimos la suerte y el gusto y el honor de liderar el proceso PACE, lo queremos continuar. Y queremos continuar con el trabajo de economía verde, inclusiva, queremos potenciarlo para continuar implementando la instrumentación de esta política nacional, la medición de estadísticas y todas aquellas cosas buenas que nos ha traído esto de incorporar esto en la matriz productiva de nuestro país. Por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos para que este programa PACE siga vigente, continúe con una segunda etapa. Este es apenas una puesta a punto de lo mucho que hemos hecho en estos 5 años y seguramente estaremos sentando las bases para lo mucho que podremos hacer en los próximos años, más allá del fin de un gobierno y el comienzo de otro. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que potenciar todos, hacer de esto políticas públicas que trasciendan a los gobiernos, porque en definitiva van en beneficio de la gente. No quiero ser más extenso, creo que me extendí demasiado. Muchas gracias. Es un gusto estar acá cerrando este encuentro centrado justamente en la evaluación de los aprendizajes y las perspectivas futuras de la economía verde inclusiva después de 5 años de trabajo del programa PACE en conjunto con distintas instituciones de nuestro Estado uruguayo y de organizaciones también de la sociedad civil. En ese sentido, agradecer al Sistema de Naciones Unidas por la colaboración y obviamente en particular al programa PACE, que como dijo bien Walter, tenemos toda la intención de buscar una continuidad, porque eso es la mejor prueba a su vez de la evaluación que tenemos de lo actuado en estos años. O sea que vaya nuestro agradecimiento en un sentido profundo a haber acompañado y ayudado a descubrir oportunidades en lo que supone este desafío que tiene la humanidad y el Uruguay también, que es el camino y la transición hacia una economía sostenible desde el punto de vista ambiental, que es un desafío mundial y donde en Uruguay, como bien resumía Walter en su intervención, hemos incorporado ese asunto. Y yo diría una cosa muy importante, lo hemos incorporado en una articulación interministerial. Me parece que eso es muy valioso porque no es que hay de pronto, y ya eso fue una gran señal de este momento, de este periodo de gobierno, la creación de un Ministerio de Ambiente, un tema que hacía tiempo que se venía conversando, pero que ahora se transformó en una decisión institucional, sino que es un trabajo conjunto en donde participan Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, es decir, hay una sintonía que es la que garantiza
que los avances no sean meramente declarativos o desde el punto de vista discursivo, sino que están cimentados en la construcción de políticas y de desarrollos concretos en ese sentido. Yo voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de lo que atañe al trabajo que vincula al Ministerio de Trabajo con la Organización Internacional de Trabajo y en el marco del programa PACE. Algunos ejemplos y después alguna reflexión sobre la medición del empleo verde en nuestro país. Desarrollo de un proyecto piloto de empleo verde juvenil enfocado a jóvenes emprendedores de 18 a 29 años. Realización de cursos de capacitación aplicada sobre producción más limpia y cálculo de la eficiencia energética para formar y entrenar a quienes vayan a desempeñarse como facilitadores o asistentes técnicos de MIPYMES. Impulso a un programa de fortalecimiento integral de capacidades sobre empleos verdes y trabajo decente dirigido a mujeres rurales mayores de 45 años. La propuesta está centrada en trabajar las dimensiones de salud y seguridad en el trabajo rural, economía circular y cambio climático. Fomento de la transversalización de la perspectiva ambiental en el empleo desde la capacitación para el trabajo conjunto entre INEFOP y OIT, mediante la inclusión de un módulo de sensibilización de la perspectiva ambiental y el cambio climático en diferentes capacitaciones. También se ha trabajado en el diseño e implementación del inventario de iniciativas de inclusión social y productiva de los clasificadores de residuos. En este sentido, en conjunto con OIT y PACE, se ha trabajado en la elaboración de objetivos y requisitos de pertinencia para la construcción del inventario que incluya iniciativas a partir de un análisis nacional e internacional. También se ha trabajado en la construcción de invernáculos para el cultivo hidropónico con el objetivo de fortalecer el autoempleo de personas con discapacidad para impulsar su inclusión social en el mercado de trabajo. Se realizó en este sentido una formación de formadores para la implementación de huertas orgánicas en 6 centros y la instalación de invernáculos y el posterior monitoreo de su funcionamiento. Y también se ha trabajado en la perspectiva ambiental para la inclusión de personas con dificultades de acceso al empleo, con especial atención en la inclusión de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a través de la sensibilización, financiamiento y seguimiento en el marco de lo que nosotros llamamos PIP, programas de inversión productiva que tengan una perspectiva ambiental de desarrollo del trabajo verde, del empleo verde, ejecutado en conjunto con los gobiernos departamentales. Pero yo quiero destacar además la reciente publicación sobre la existencia de empleos verdes y azules en nuestro país, que actualizó para el año 21 un estudio anterior realizado en el año 2016 y que obviamente fue realizado con el apoyo del programa PACE. Este estudio muestra que nuestro país ha duplicado el número de empleos considerados verdes con respecto a los 5 años anteriores. El análisis realizado indica que existen en nuestro país alrededor de 90.000 empleos entre verdes y azules. Este estudio y sus resultados hay que entenderlos como un insumo de relevancia para contribuir a una medición cada vez más ajustada de este tipo de empleos en nuestro país. Tenemos plena convicción de que hay que seguir avanzando desde el punto de vista metodológico para afinar la puntería en la detección de lo que podemos llamar los empleos verdes y azules, que son aquellos que, como ustedes bien saben, son los que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente y garantizan una transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo, productivo y ambientalmente sostenible, es decir, que contribuyan a lo que hemos llamado la transición justa. El estudio mencionado buscó dar luz examinando de cerca la cantidad y calidad de los empleos verdes y azules
que existen actualmente en nuestra economía. Desde un enfoque sectorial se estimó para el 2021 la existencia de alrededor de 90.000 puestos de trabajo verdes, distribuidos en sectores de actividad correspondientes a la gestión y tratamiento de residuos, a las energías renovables, al sector público, al sector agropecuario, a la movilidad eléctrica, a servicios ambientales proporcionados a empresas y al sector de la economía azul. El trabajo propone además un análisis minucioso de cada sector y describe la potencialidad futura del desarrollo del empleo verde y azul en nuestro país, a la vez que propone la profundización en el enfoque de competencias. Presenta además la necesidad de desarrollar un enfoque ocupacional. En ese sentido, se registraron 54 categorías de los consejos de salarios que con un desarrollo futuro podría generar una aproximación adicional al fenómeno de los empleos verdes. Ese es un objetivo que tenemos por delante, lo mismo que generar un sistema de monitoreo permanente para que estos estudios no sean puntuales cada tantos años, sino que tengamos una capacidad de hacer un seguimiento permanente de la evolución del impacto en el mercado de empleo de las perspectivas ambientalmente sostenibles. Estamos entonces en una etapa inicial en la medición del empleo verde en nuestro país. Tenemos conciencia de que la aproximación sectorial no permite ahondar en las diferenciaciones sobre puestos de trabajo u ocupaciones. Un análisis fundado en la caracterización de los puestos de trabajo nos va a permitir en el futuro una determinación más precisa de cuándo estamos hablando de empleos verdes o azules. Pero lo cierto es que estos desafíos pendientes no invalidan para nada los estudios realizados, que muestran un incremento de estos empleos en la matriz productiva del país y yo diría, además de eso, muestran también el compromiso de las autoridades, del gobierno, del Estado uruguayo, de efectivamente avanzar en esa dirección. En ese sentido, deberemos avanzar en el estudio por ocupaciones y a su vez se profundizará en los próximos tiempos en la identificación de necesidades de formación profesional en sectores verdes y generadores de empleos verdes en forma articulada con la Dirección Nacional de Empleo, incluyendo, por supuesto, las dimensiones ambiental, sectorial y territorial. Los sectores en los que se realizarán estos estudios específicos serán el sector apícola, el de energías renovables y forestal. En síntesis, se ha avanzado, y mucho, a eso hay que agregar todas las referencias que hacía el señor subsecretario de Industria con respecto a los distintos campos en donde se ha avanzado y en el mundo del trabajo también. Esto demuestra de manera muy clara que la continuidad de programas como los que hemos tenido vigentes en estos años, como el programa PACE, son absolutamente centrales en una estrategia del país para un desarrollo sostenible y que permita también en particular construir un mundo del trabajo ambientalmente sostenible. Así que ha sido un gusto participar en este evento y nada, desear que para adelante sigamos construyendo. Mucho se ha avanzado, pero mucho nos queda por avanzar en los próximos tiempos. Muchas gracias.